Bueno, muchísimos temas que conversar con el diputado Giorgio Jackson. Giorgio, muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Mónica, ¿cómo estás? A ver, empecemos por el tema de la reforma tributaria. Yo sé que todavía no conoce los detalles de las indicaciones, pero sí se saben los titulares al menos de las indicaciones. ¿Vas a votar a favor o en contra? A ver, primero vamos a recoger las indicaciones. Nosotros estuvimos muy disponibles en el primer trámite que fue en la Cámara de Diputados. Votamos a favor de la idea general de legislar, participamos mucho en las comisiones, pero había un tema en particular que no nos permitieron votar en contra, por lo tanto yo al menos dije en mi intervención que me vi obligado a omitirme en uno de los 7 puntos de la reforma tributaria. Porque en el artículo 1, claramente, la gente se votó una gran cantidad de cosas. Se votaron muchas cosas y nosotros queríamos separar un tema que tiene que ver principalmente, yo sé que es complejo el tema, pero con la escala de el global complementario, que son impuestos que van aumentando progresivamente y eso se bajó el último tramo, o sea, se disminuyó el último tramo de impuestos y nosotros creíamos que había que restituirlo o al menos compensar con pequeños aumentos en los tramos intermedios, y eso no hubo posibilidad de modificar, por lo tanto yo ahí me abstuve y ahora no conocemos bien más allá del protocolo que se cocinó de una manera bastante cuestionable por muchos y que muchos criticamos. No conocemos las indicaciones que van a poder hacer mejor o peor la amplitud que tiene ese protocolo. Entonces, apenas nos llegue de vuelta en el trámite legislativo, vamos a revisarlo para ver si nos sumamos o nos restamos de una reforma que de todas maneras va a ser esencial para juntar los recursos para una reforma educacional o de otros temas. Si lo hacen votar de nuevo en un artículo, gran cantidad de temas, ¿se van a abstener de nuevo o tú específicamente te vas a abstener? Es difícil que yo pueda apoyar una reforma si es que no me permite mostrar mis matices con respecto a puntos específicos, pero repito, creo que el ánimo que se ha dado en la reforma tributaria ha sido, desde mi punto de vista, lamentable por un tema de manejo político al momento de decir qué hacer en las dos cámaras, porque tuvo un tratamiento muy distinto en la Cámara de Diputados, que fue tratar de mantener un principio, y después en el Senado se transforma completamente. La reforma tributaria se abre una desintegración, una veta de desintegración tributaria, y la verdad es que quedó todo lo que hicimos en la Cámara de Diputados quedó deshecho en el Senado. Entonces uno no entiende muy bien cuál es la estrategia, sobre todo para un gobierno que tiene en ambas cámaras mayoría oficialista. Entonces, ¿para qué sirven esas mayorías? Es una de las preguntas que yo me he hecho. ¿Qué te respondes? ¿Por qué el gobierno llegó a un acuerdo con la alianza si tenía los votos para aprobar solo la reforma tributaria? No, la verdad es que no encuentro mucha explicación, sobre todo en la forma que se hizo, porque más que con la alianza también fue con los sectores empresariales y productivos. Entonces me imagino que ahí hay miedos que hay con respecto al decrecimiento o las bajas cifras de crecimiento que vienen arrastradas de los últimos meses de la administración anterior. Pero yo creo que lamentablemente no hay nadie que salga a protestar para que suban los impuestos. Los únicos que alegan son los que no quieren que les suban los impuestos. Entonces hay una dinámica de economía política que es distinta, porque los que están presionando, los únicos que presionan en la discusión de reforma tributaria son quienes no quieren que les suban más los impuestos. En cambio, en otras materias como en educación, los que tienden a protestar, a presionar, son quienes quieren cambio, y ahí generalmente son estudiantes, profesores y sociedad civil en general. Las indicaciones finalmente van a ser analizadas por la Comisión de Hacienda. Son más de 200. El puro texto supera al de la reforma presentada originalmente, y es una reforma cuyas indicaciones ingresaron recién el sábado. ¿Es serio hacerlo en tiempo récord? El análisis de 200 indicaciones en un tema súper complejo. Depende, suena una locura. Depende si lo ponen en total despacho y están todo el día. Hay temas procedimentales de cuántas horas, porque uno dice en una sesión de 2 horas es imposible que alcancen a dar 200 indicaciones físicamente, o sea, por tema de tiempo. Pero me imagino que muchos de los parlamentarios, la mayoría, los 5 diputados de las comisiones, deben haber estado al tanto de las indicaciones, y hay que preguntarse cuántas indicaciones presentó el Ejecutivo y cuántas presentó la oposición, porque perfectamente uno puede tapar una comisión de puras indicaciones. O sea, puede ser que las indicaciones sean, no sé, 20 páginas por un lado, y cada uno de los otros diputados presentó, no sé, por las 180 faltantes. O sea, entonces la pregunta también es ¿cuál es el interés de esas indicaciones? Si todas vienen a complementar el proyecto, o si hay un
segmento chico que viene a complementarla, y las otras son propuestas totalmente alternativas que cambian el sentido. Las del gobierno, las del gobierno son 200 páginas, me parece que... Son 200 propuestas, 200 indicaciones. Me parece que es mucho para una sesión. Hay que ver un par de días, si es que se votan en pack o si es que se votan artículo por artículo, porque me parece que por tiempo 200 es muchísimo. ¿Va a terminar siendo más o menos parecido al despacho express de la Cámara de Diputados? Hay harto de mito con eso, porque nosotros, el tiempo que se tomó tanto desde la comisión a la sala fue más largo que lo que se demoraron en llegar a un protocolo de acuerdo en el Senado. Entonces, lo distinto fue que se hizo en una cocina donde otros, los que finalmente querían darle el apoyo y que estaban metiendo mucho miedo a través de medios de comunicación, etcétera, frenaron un poco. Entonces, es distinto. Yo no creo que sea un tema de tiempo, tiene que ver mucho más con un tema de voluntad y convicciones políticas, porque al final eso es lo que manda a la hora de conducir un proceso legislativo, y no tanto los tiempos, porque si es que uno quiere acelerar y quiere hacer que los técnicos, los asesores se pongan a trabajar intensivamente, lo puede sacar en menos tiempo. Un día convengamos que es bien exagerado, pero en un tiempo razonable no es tan difícil. Ahora, ¿esta reforma, como está saliendo, es mejor o peor que el proyecto original presentado por el gobierno? Yo no tengo claro, porque no sé cuáles van a ser las indicaciones que se presentan al final. A mí no me gusta el protocolo de acuerdo, eso lo digo de antemano. No sé cuáles van a ser los límites y hacia dónde se corre post protocolo de acuerdo, hacia dónde van las indicaciones. Pero a mí no me gusta el protocolo, porque deja muchos espacios a la ilusión. Reabre ciertos espacios al gasto tributario. Si finalmente todo lo que se dice como incentivos a la inversión no son más que exenciones tributarias que hacemos y que finalmente se traducen en plata que deja de entrar al fisco, por lo tanto son gastos tributarios. Yo prefiero que esos recursos que inicialmente deberían ser del fisco se gasten en otras cosas como educación, como en salud, como en pensiones, y no en hacer que empresas finalmente tengan mayores utilidades. Ahora, o sea, tú no estabas por diferenciar en el fondo o por darle un tratamiento distinto a la utilidad retirada para gastarla que a la reinvertida en la empresa. No, a lo más muy focalizado en pequeñas empresas, pequeñas y micro, porque las medianas son bastante grandes. Ahí la gente de repente uno le dice pyme y cree que es el kiosco que está en la esquina, y eso no es una pyme. Hay pymes que pueden vender 1.000 o 2.000 millones y siguen siendo pymes. Entonces uno dice, bueno, ¿qué tan pymes serán? La verdad es que es bien cuestionable, y la propuesta en el protocolo aumenta incluso la cantidad de ventas o traducido también a utilidades de las pequeñas y medianas empresas. Entonces también hay yo prefiero hablar de las micro y pequeñas empresas, que hay que fomentarlas, pero las medianas ya tienden a ser bastante numerosas en cuantía de recursos. Vamos también, finalmente para cerrar este tema y pasar al tema de la reforma educacional. Hubo un lobby, finalmente, esta reforma, porque hay cosas como, a último minuto, el tema de los pisqueros, que se había puesto una cifra y después del alegato del senador Pizarro se disminuye, o se dice que no, que había un error. Y hay otra serie de cosas en que uno ve también la importancia del lobby de ciertos gremios y ciertos sectores. Por supuesto, eso también lo denunciamos en su momento cuando iniciamos una especie de campaña por las redes sociales, de que esta reforma tributaria era una buena oportunidad para meter temas de salud. Y en la comisión también sufrió esa modificación la vez que se presentaron indicaciones que tuvo que ver con el tema sobre todo de los alcoholes. Y nosotros, muy enfurecidos ahí, decíamos que había que mantener. Era buena la propuesta inicial del gobierno en materia de alcoholes, y después bajó por mucha presión de los parlamentarios de las zonas donde se generan el pisco o el vino, etcétera, y nosotros estábamos bastante en contra de eso. Pero bueno, es evidente que las empresas van alegando por intereses particulares agrupados, y lo importante y lo que se debería avanzar, que todavía no está totalmente reglado o normado, es el tema del lobby. O sea, ¿quiénes son los que presionan a los parlamentarios para que generen eso? Y eso se supone que ahora con la ley del lobby, cuando esté el reglamento, debería poder saberse con quién se juntaron los parlamentarios que van a pedir esas indicaciones. Antes de ir a ejercer esa presión, yo creo que los votantes deberían saberlo con exactitud. En relación a la reforma original presentada por el gobierno, ¿el protocolo es el triunfo del lobby, de los sectores de presión, de los empresarios, de los gremios? Indudablemente. O sea, ¿qué duda cabe de la forma en cómo se cerró ese protocolo, que es presión a espaldas de la ciudadanía, porque fue en un lugar cerrado que después alguien por error comentó?
cuyo padre de la reforma fue el presidente de la Asociación de Bancos. Obviamente hay una presión y una articulación y un manejo totalmente desproporcionado de los sectores productivos, de grandes sectores productivos, al momento de definir una política pública. Yo creo que cuando hablamos de la democracia no es aceptable que alguien que tiene más recursos económicos pueda pesar más que una persona que tiene menos recursos económicos a la hora de influir en una legislación. Por algo tenemos votaciones, por algo tenemos representantes que supuestamente pueden autónomamente manejarse a la hora de representar los intereses del pueblo. Reforma educacional. ¿Es una buena idea tratar de llegar a un acuerdo con la alianza? A no ser de que la alianza cambie sus principios y crea que es bueno terminar con el copago, con el lucro en la selección, lo cual veo sumamente difícil, para ser bien honesto, yo creo que es una pésima idea. Por eso digo, a no ser de que ellos cambien de posición y quieran cambiar estas cosas, yo creo que es una pésima idea, porque lo único que genera es la sensación de que lo que se está haciendo no es por convicción, de que el mensaje inicial del proyecto en verdad no era tan cierto el diagnóstico, y se le da un argumento político sumamente una señal de debilidad a la opinión pública con respecto a la certeza y la convicción con la cual se quiere avanzar en estos cambios. Entonces, si es que obviamente si es que la alianza se quiere sumar a la eliminación de estas tres cosas, bueno, si ellos son libres de cambiar de opinión a lo que han dicho durante los últimos años, pero el renunciar a esos aspectos, obviamente que muestra debilidad y es una señal sumamente negativa. ¿Se justifica la marcha? Te quiero preguntar por dos marchas. Primero, ¿se justifica la marcha del 21 que van a realizar los estudiantes? A ver, yo creo que no hay ninguna ley aprobada, y yo, si siguiera estando en el movimiento estudiantil, seguiría bastante escéptico del resultado de los proyectos de reforma. O sea, estamos hablando de un proyecto, de muchas otras reformas, todavía no hay una certeza con respecto al tema de educación superior, el tema de municipalización, de cuánto se va a cambiar el sistema de financiamiento de la educación pública en general. Entonces, yo creo que hay mucho escepticismo, y eso, por supuesto que la presión social a través de marchas contribuye a que los gobernantes tengan que definir más explícitamente cuáles son sus posturas, y yo al menos creo que se justifica. O sea, si tú fueras dirigente estudiantil, estarías en la calle. Y yo probablemente vaya a estar en la calle igual sin ser dirigente estudiantil, pero los convocantes son ellos, así que ellos también darán las razones por las cuales... ¿Cómo convocarías, digamos, si fueras dirigente? O sea, hasta que no esté cocinada la reforma por los actores sociales y no en una casa en otro lugar, hasta que no esté en verdad, para dejar de lo conversada, sociabilizada y aprobada. Si la cuestión es cuando se le pone la firma, hasta que no pase eso, difícilmente se van a poder recomponer las confianzas con la ciudadanía. Giorgio Jackson, muchísimas gracias por habernos acompañado en CNN Chile. Muchísimas gracias, ojalá que todos los diputados vayan el día miércoles y no haya excusa ni para salir de la sala, ni para ir al baño, ni para enfermarse, porque hay votación del binominal, así que ojalá que ahí estén todos atentos. Tema también pendiente para conversar. Pausa y regresamos.